Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a la transmisión en vivo de la conferencia de prensa a cargo del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, el CIMPE de la Universidad Nacional, hoy con la presentación del segundo informe del programa macroeconómico 2025. Vamos a abrir esta conferencia dentro de 5 minutos aproximadamente. Le invitamos para que se mantenga en vivo. Ya casi regresamos con la transmisión oficial de los resultados de este informe.
Para el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, el CIMPE, la Universidad Nacional, es un gusto que nos acompañen hoy con la transmisión en vivo de esta conferencia de prensa. El tema es sumamente importante y por supuesto de actualidad y de coyuntura. La presentación del segundo informe del Programa Macroeconómico 2025, Evolución Económica y Desafíos Fiscales. Los resultados de este informe serán presentados esta mañana por el director del CIMPE, el señor Marco Otoya Chavarría, y por la investigadora y académica Ivania Bolaños Herrera. Para iniciar, le damos la bienvenida al señor Marco Otoya Chavarría, quien da inicio con esta conferencia. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan acá en la sala, en esta conferencia de prensa, y quienes nos ven por otros medios, redes y nos verán luego de manera asincrónica. Un gusto para nosotros presentar este segundo informe de proyecciones macroeconómicas para el año 2025, en el que también buscamos abordar un poco la coyuntura fiscal, los retos y desafíos que se nos impone en esta materia. Este informe ha sido elaborado tanto por mi persona como por don Alan Quesada Rojas e Ivania Bolaños Herrera, quien me acompaña en esta presentación. Vamos a iniciar teniendo una idea de cuál es el entorno o el contexto internacional en el que estamos. No podemos olvidar que iniciamos el año con una coyuntura que la mejor palabra para definirla es incertidumbre, en términos de que la política comercial que ha impuesto los Estados Unidos ha venido a generar una serie de restricciones al comercio internacional, lo cual particularmente a Costa Rica pues viene a afectar su dinámica exportadora. Aunado a esto, también tenemos que considerar que siguen los conflictos principalmente bélicos en materia de la relación y la guerra entre Ucrania y Rusia, los conflictos en la Franja de Gaza y también algunas actividades bélicas que se dieron en el Mar Rojo, que también incidieron en el comercio internacional con mayores costos logísticos. Todo esto lo que genera al fin de cuentas es una situación de incertidumbre de cómo se mueven las economías durante lo que resta del año y el 2026. Entonces, como primera gráfica quisiéramos observar la dinámica de las principales economías del mundo, en el cual todas las proyecciones para el 2025 y las proyecciones que tenemos para el 2026 están a la baja, es decir, en términos generales el mundo comienza a mostrar tasas de crecimiento relativamente menores. Tenemos pues el caso de India y China, que siguen siendo, digamos, tasas relativamente robustas o fuertes como economías relativamente en desarrollo o desarrolladas, pero vemos que regiones como América Latina muestra tasas de crecimiento que andan alrededor del 2.2% para este año y 2.4% para el próximo año. Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, también muestra tasas de crecimiento relativamente bajas a partir de esta incertidumbre relacionada con las políticas comerciales y arancelarias. Un 1.9% para lo que es el 2025 es el pronóstico y un 2% para el 2026. La zona del euro viene a también reflejar una dinámica todavía en términos de crecimiento muy pequeña, ¿verdad? A pesar de que las revisiones son al alza con respecto al año anterior y para el 2026 también relativamente mayor, todavía es una área económica con una actividad en términos del crecimiento relativamente baja. Ahora, algo interesante es que las expectativas o las proyecciones de crecimiento se revisaron con respecto a abril en todas estas economías o en la mayoría de estas economías al alza, y esto o esta leve mejora, ¿verdad? No quiere decir que no estamos creciendo menos, la conclusión es seguimos creciendo menos, pero con respecto a abril hay una revisión un poquito al alza en la mayoría de las economías por tres factores principales que logramos identificar. Uno, y que vamos a ponerle más atención adelante, es que hubo un adelantamiento del comercio y la inversión ante la incertidumbre que nos ponen los aranceles impuestos por los Estados Unidos. Es decir, ante esa situación de que las importaciones iban a tener un costo mayor para la mayoría de los países, muchas empresas empezaron a adelantar sus importaciones teniendo mayores inventarios, y esto generó una situación de un mayor dinamismo en esta primera parte del año.
La segunda razón es que el arancel efectivo, ¿verdad?, después de varias revisiones y negociaciones, resulta ser relativamente menor en términos generales o en términos globales al supuesto en abril. Y hay condiciones financieras que terminan siendo un poco más holgadas en términos globales en la economía internacional. Algunos bancos centrales comienzan a revisar sus tasas de interés a la baja, y esto hace que estas previsiones se actualizaron para este informe al alza. También notamos que hay algunas economías que comienzan a revisar sus políticas fiscales, dado que tenemos condiciones de menor crecimiento o una ralentización de ese crecimiento, comienzan a revisar sus políticas fiscales ante la posibilidad de menos empleo y menos crecimiento, con lo cual podrían endurecerse en algunos casos. La inflación es un elemento que continúa siendo moderado en la mayoría de las economías. Eso da alguna flexibilidad en materia de política monetaria. Y lo otro relevante es que tenemos una perspectiva de precios de los hidrocarburos y particularmente del petróleo, pues estables en lo que va del año y para lo que resta del año. En la siguiente podemos ver cómo efectivamente esa incertidumbre que planteaban los aranceles en la primera mitad del año generaron una mayor dinámica del comercio internacional, principalmente en dos regiones, principalmente en Norteamérica, Sur y Centroamérica. Lo que tenemos acá es cómo variaron las importaciones de bienes y servicios por trimestre según la región en este primer trimestre de 2024 comparado con el primer trimestre de 2025, y vemos cómo de tasas que andaban entre el 4 al 8% para Norteamérica hay un aumento considerable en el primer trimestre de 2025 de un 19%. Eso es lo que llamamos un adelantamiento en el caso de la economía principalmente norteamericana de las importaciones, previendo un alza en los precios. Entonces eso nos da una expectativa de que el primer semestre pues la economía crece relativamente más, y es un efecto que incluso nos acoge también a nosotros como país. Sur y Centroamérica también muestran tasas relativamente mayores, con un 12% si las comparamos con los trimestres anteriores, que andaban alrededor del 3 o el 5%. Ahora, ante este adelantamiento del comercio, digámoslo así, pudimos notar que teníamos condiciones relativamente mejores al inicio del año, y probablemente por eso hay algunas revisiones de crecimiento para Costa Rica que dan una expectativa de crecimiento mayor. Sin embargo, en el caso nuestro tenemos una situación que se sigue agravando, y es que en abril considerábamos que íbamos a tener una tasa arancelaria del 15%, y esa tasa arancelaria aumenta un 50% al ser revisada el 7 de agosto a un 15%. Básicamente por dos razones, aunque hay otras razones estructurales detrás de esto. Una de las razones es que veníamos mostrando una situación bilateral, digamos, positiva con respecto a Estados Unidos, es decir, exportábamos más a Estados Unidos con respecto de lo que Estados Unidos, o con respecto a lo que importamos de Estados Unidos, y esto se refleja principalmente en los últimos años, en ese gráfico 2, en esa balanza comercial de bienes y servicios, en las cuales en los últimos años, para efectos de Estados Unidos, hay un balance comercial negativo. Es una de las razones por las cuales se nos sube la tasa arancelaria, tratando de cambiar esa relación. Es decir, de alguna manera se nos castiga el tener un panorama de exportaciones muchísimo más favorable con respecto a Estados Unidos. Y el otro elemento es la inversión extranjera directa. Si ustedes observan el gráfico de la izquierda, de la parte inferior, desde el 2020-21 hay un importante repuntamiento de la inversión extranjera directa, principalmente proveniente de Estados Unidos. El arancel, al final de cuentas, también trata de alguna manera, en términos generales, buscar cómo estas inversiones regresan, o parte de ellas regresan a los Estados Unidos. Obviamente esta no es la única explicación, también se han argumentado otros elementos que tienen que ver con situaciones diferenciadas entre los exportadores estadounidenses y el trato de algunas exportaciones de estos bienes y servicios respecto a la economía nacional, generando alguna diferenciación o desigualdad, y también temas que tienen que ver con burocracia o otros elementos importantes. Si pasamos a la siguiente. Una de las cosas importantes es que, si bien es cierto las exportaciones crecieron, como lo venía adelantando,
la situación sigue estando propensa a la incertidumbre que nos plantean los aranceles. Hay algunas exportaciones que sí se han mantenido creciendo de manera importante. La industria de dispositivos médicos, que ha sido fundamental en el área de zonas francas, que en el último trimestre tiene digamos una tasa de crecimiento bastante importante, de alrededor del 31.2%. Los productos alimenticios no clasificados también, pero comenzamos a notar que hay otros bienes que más bien su exportación o las ventas al exterior comienzan a reducirse. Está el caso de la piña y el caso del banano, que cae un 16% y el caso de la piña un 1.2%. Incluso elementos que en la última revisión del Banco Central fueron importantes para mostrar una tasa de crecimiento revisada a la alza. Cuando nos vamos a ver las mismas estadísticas que tiene el Banco Central de Exportaciones, notamos que estos dos productos, que son fundamentales en nuestras exportaciones, comienzan a mostrar tasas de crecimiento negativas y una contracción importante. Y ahí podemos ver otros productos exportables que también comienzan a sentir alguna ralentización en términos de las exportaciones, como frutas, legumbres y hortalizas, productos de plástico. Evidentemente hay otros que siguen mostrando un dinamismo importante, como el café oro, por ejemplo. Sin embargo, ante una situación desigual en materia arancelaria con otros países de Centroamérica o otros países incluso de la región suramericana, tenemos una situación muy delicada en el sentido de que los consumidores estadounidenses o los importadores estadounidenses podrían estar sustituyendo muchos de nuestros productos a futuro en otros países u otras regiones donde los aranceles son relativamente menores. ¿Cómo se han comportado nuestras exportaciones? Importante, sigue siendo fundamental las exportaciones a Estados Unidos, como ustedes lo ven en las franjas o en las barras azules. Las exportaciones a Estados Unidos son las que de alguna manera reactivan nuestra economía de manera importante comparadas con otros destinos principales de importación diferentes de Estados Unidos. Esto lo habíamos visto en el informe anterior, cómo tenemos un riesgo muy alto al tener una dependencia tan alta en materia exportadora con los Estados Unidos. Entonces, en términos generales, tenemos que un arancel del 15% genera el riesgo de una desaceleración de esas ventas externas con una dependencia marcada hacia Estados Unidos, y a esto se le suma que el panorama positivo que de alguna manera sentimos en la primera mitad del año probablemente fue más el adelantamiento de importaciones, la generación de inventarios por muchas empresas estadounidenses, y parte de este crecimiento en las ventas, en externas, lo que hay que entender entonces es que no se debe necesariamente a factores estructurales que se permanezcan durante lo que resta del año o el próximo año, sino más bien a un efecto temporal de esas decisiones de almacenamiento preventivo del mercado estadounidense. Ahora bien, dicho eso y teniendo ese panorama general de la economía global, ¿qué pasa con la economía interna? Es sumamente claro, lo hemos dicho en otros informes, la economía nacional comienza a crecer cada vez menos y de un modo disímil que con el tiempo se marca fuertemente. Tenemos, en el caso de nuestro modelo de proyección macroeconómica, un pronóstico de crecimiento para este año del 3.6%, que es el mismo que teníamos pronosticado en el informe que presentamos en abril, lo cual nos hace que tengamos, comparado al 2024, un crecimiento menor al 4.3% que tuvimos en ese momento. Ahora, este 3.6% que estamos pronosticando es bajo, digamos, una situación en la cual los aranceles nos afectan relativamente poco, al menos por lo que resta del año. Seguimos manteniendo también un escenario más conservador del 3.1% en términos de que el efecto de los aranceles se siga magnificando en lo que resta del año. Entonces acá diferimos un poco con el Banco Central, en el cual nuestra tasa de crecimiento sigue siendo pronosticada entre ese 3.1 a 3.6%, que incluso coincide con otros organismos internacionales como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional, que más bien sitúan el crecimiento uno en un 3.4% y otro alrededor de un 3.2% en las últimas revisiones. En el otro gráfico es fundamental entender qué es lo que crece de la economía.
En realidad, la economía local desde hace ya bastantes meses viene sin mostrar un crecimiento o un impulso. Lo que decimos es carece de impulso, porque en este gráfico que planteamos una línea base a partir del 2017, vemos cómo las dos dinámicas productivas, es decir, la economía local versus la economía de exportación o el régimen especial, que son las zonas francas, se comienza a separar marcadamente. El principal componente lo tiene que ver una fuerte inversión extranjera directa en las zonas francas, mayor exportación de algunos bienes, del establecimiento de servicios de algunas empresas, pero entonces la economía que crece es la que explica únicamente el 15% del PIB. El resto de la economía que depende del sector construcción, del sector agrícola, del sector comercio, no está creciendo de manera sustancial. Es decir, el 85% de la economía local permanece sin mostrar un impulso importante en términos económicos. Y esto pues, nos pone en una situación compleja porque además restringe las posibilidades de empleo. Ahora, si lo vemos por algunas ramas de actividad económica, tenemos las 4 que muestran un crecimiento negativo o básicamente nulo. Ahí está el sector agricultura, silvicultura y pesca. Como podemos ver, su tasa de crecimiento para el último trimestre del año pasado e inicios de comienza a ser negativa, o sea, comenzamos a ver una desaceleración, y es importante porque tenemos casi un 9% de la población ocupada en este sector, y es un sector que muestra signos importantes de desaceleración. Por otra parte, el sector construcción, que ocupa, según las últimas estadísticas del INEC, alrededor del 6% de la población ocupada. También es importante el descenso que muestra a finales del 2024 e inicios del 2025. Luego tenemos la parte de administración pública, seguridad social, y los servicios de alojamiento y comida, que están muy vinculados a la parte del turismo, que si bien habían mostrado un importante crecimiento entre el 2021, 22, 23, ya ese crecimiento comenzamos a perderlo, se comienza a reducir, y producto de ellos que hemos notado también una caída en la llegada de turistas en los últimos 8 o casi 9 meses. Es decir, estas 4 ramas tratan de concentran el 25% de la población ocupada, y son ramas en las cuales mostramos signos de desaceleración importante. ¿Cuáles son las actividades que sí están creciendo? Pues la industria manufacturera, que ocupa alrededor del 11% de la población, que está principalmente vinculada al sector del régimen especial o de zonas francas, y luego tenemos algunas otras actividades como el sector financiero, de seguros, información y comunicación, y las actividades que están relacionadas con los temas profesionales, técnicos, científicos o administrativas y de apoyo. Es decir, en las ramas que sí vemos un crecimiento, se ocupa alrededor del 34% de la población. Sin embargo, eso también nos plantea 2 dicotomías. Las ramas que están creciendo es donde tenemos personas ocupadas menos vulnerables, es decir, donde probablemente son personas que están ocupadas y tienen niveles de educación muchísimo más altos, educación técnica o educación incluso universitaria, mientras que los sectores que ocupan a la población vulnerable, más bien encontramos pues, una desaceleración. De igual manera, entonces tenemos esta disyuntiva en el mercado laboral con 2 realidades muy distintas, a pesar de que notamos tasas de desempleo que son relativamente satisfactorias. Es decir, el último informe del trimestre móvil mayo, junio, julio nos da una tasa de desempleo alrededor del 6,7%. Sin embargo, esta tasa de desempleo no se puede ver aislada de lo que está pasando en el mercado de trabajo. Es decir, si bien es cierto, una parte puede obedecer a la creación de algunos puestos nuevos de trabajo, también una parte obedece a que hay más personas fuera de la fuerza de trabajo. Es decir, ahora tenemos menos personas que buscan empleo. Estos los 2 primeros gráficos lo que nos dice es que las personas ocupadas con secundaria incompleta o menos están saliendo de la fuerza de trabajo de manera importante, principalmente en lo que va del 2025. Ahí vemos una caída importante, es decir, las personas que no tienen instrumentos desde el punto de vista de formación educativa están saliendo de la fuerza de trabajo de manera importante. Los que sí se están ocupando, ¿quiénes son? Las personas que tienen o secundaria completa o universidad.
De igual manera, el otro factor que nos preocupa es que en el mercado informal, o la cantidad de personas que estaba ocupada en algún momento en ese sector de la economía más informal, que también genera empleo, se está reduciendo, que no necesariamente se lo podemos achacar a que es que se están pasando a ese mercado formal de trabajo, sino simplemente se salen de este mercado. Y en el mercado formal, que veníamos observando un crecimiento importante durante el 2024, particularmente, y en los últimos años, en el 2025 comenzamos a ver una reducción del número de ocupados también en el mercado formal. Entonces, parte de la población con menores condiciones educativas y formativas no logra insertarse de manera oportuna al mercado de trabajo ante estas circunstancias. De igual manera, si lo vemos por sector, vemos como en el sector primario hay una caída importante también de la ocupación. De igual manera sucede en el sector secundario, y el sector terciario, que estaba mostrando signos pues, de recuperación, por lo menos en el último trimestre del 2024, mostró una reducción importante, y la recuperación en el 2025 no ha sido necesariamente fuerte como para recuperar esa caída. Entonces, en definitiva, este mercado de trabajo también presenta dos realidades distintas. Lo mismo que estamos reflejando cuando observamos el crecimiento de la economía en términos de una economía externa que crece de manera fuerte y una economía interna que crece de manera, o que no crece más bien, lo tenemos también dentro del mercado de trabajo. El empleo no crece, el número de ocupados se reduce, es un poco lo que nos muestra este gráfico en la línea azul. Hay una caída del número de ocupados en nuestra economía, y además tenemos más personas que salen de la fuerza de trabajo. En este último trimestre, cuando uno revisa los datos del INEC, tenemos alrededor de 21.000 personas que salen de la fuerza de trabajo. En materia de política monetaria e inflación, ¿cuál es el panorama que tenemos? El IPC sigue mostrando una tendencia, por lo menos en los últimos 2 meses, pues a tener una reducción. Incluso continuamos con tasas de variaciones negativas en términos del IPC. Obviamente esto ha estado también marcado por condiciones externas favorables, por ejemplo, el caso de los hidrocarburos, que han mantenido precios estables a nivel internacional. Eso nos ha favorecido para mantener una inflación relativamente estable, pero seguimos en un terreno negativo en los últimos meses, y nos seguimos mostrando lejos de esa expectativa o de ese rango meta del Banco Central, en el cual como objetivo pues la inflación debería apuntar al menos al 3%. Ahí tenemos la evolución de la inflación en el caso del IPC, la variación interanual, que para este último mes de agosto, que es el que tenemos datos, muestra una variación interanual del menos 0.94. Ahora, ¿cuál es el problema de tener una inflación negativa? Uno podría pensar que en términos generales es beneficioso. Sin embargo, una inflación negativa por un periodo de tiempo relativamente amplio como el que hemos tenido también comienza a generar problemas. Uno, los consumidores, y esto ha sido probado, los consumidores comienzan a posponer consumo, los hogares, las industrias, las empresas, porque con una expectativa de que los precios van a seguir bajando a futuro. Entonces no consumo hoy bajo esa expectativa de que todavía los precios van a bajar más en el futuro. Lo otro es que también de alguna manera las empresas comienzan a revisar o a recortar su estructura de costos, a contraer también su producción al reflejarse una menor cantidad de ventas. Entonces una inflación negativa, aunque uno pensaría, o baja, que es beneficioso, comienza a convertirse también en un riesgo para una economía en el mediano plazo. Y lo otro es que la inflación no afecta por igual a todos. Acá hicimos un ejercicio de tomar el índice de precios del consumidor, el IPC, el general, que es esa línea roja que está allí, y hicimos un ejercicio de replicar el cálculo del índice de precios al consumidor, pero para los deciles 2, 3 y 4 de ingresos, que es la línea verde que observamos ahí. Es clarísimo cómo a los niveles o a los hogares de ingresos más bajos
A pesar de tener una inflación negativa o baja en los últimos años, la inflación los golpea muchísimo más. Es decir, el componente de inflación no quiere decir que no está teniendo un efecto en los hogares de más bajos ingresos. En términos de las tasas de interés, tenemos en lo que va del año, observamos una reducción en la tasa de política monetaria. El Banco Central la fijó en un 3.75%. Seguimos observando todavía ante estas circunstancias de mantener inflaciones negativas un espacio para continuar bajando la tasa de política monetaria, lo cual podría conducir a las tasas del sistema bancario nacional a una reducción. Cuando uno compara cómo se ha movido la tasa de política monetaria y cómo se mueven las tasas del sistema bancario, tanto públicos como privados, sí observamos, aunque no tal vez de una manera tan rápida o tan ágil, que las tasas de política monetaria dirigen las tasas del sistema bancario nacional. Entonces, el poder llevar esa tasa de política monetaria o ajustarla todavía más a la baja podría hacer que tengamos mejores condiciones crediticias y eso nos ayude un poco a impulsar una economía local que, como vemos, pues no crece ante las condiciones desfavorables, tanto internas como externas. Vamos a pasar a la parte del análisis de la política fiscal. Y acá le voy a dar la palabra a Ivania. Muchas gracias, don Marco. Buenos días a todos. Muchas gracias por seguirnos, ya sea aquí en la sala o los que nos siguen de forma sincrónica y también los que nos van a estar viendo de forma asincrónica. Como bien ya mencionaba don Marco, ya tuvimos todo lo que es el contexto internacional, toda la parte pues, de la economía doméstica y ahora recientemente lo que es la política monetaria. Vamos a continuar viendo qué sucede dentro de lo que es la política fiscal, qué sucede con los ingresos y gastos del gobierno, cómo se están comportando. Primeramente, en la parte de los ingresos fiscales, vemos que en esta gráfica se muestran el comportamiento de los ingresos fiscales como porcentaje del PIB. Se observa un crecimiento al 2021, esto producto por una combinación de la recuperación post-pandemia que impulsó la parte pues, de la producción y de lo que es el empleo, junto con la implementación de cambios legales en el marco tributario. Estamos hablando de lo que es la reforma fiscal que tuvimos en el año 2018. Justamente esta reforma se dio como medida para estabilizar lo que era el déficit fiscal, ¿verdad? Y la deuda pública mediante lo que es el incremento de ingresos a través de lo que son aumentos en los impuestos, en los ingresos fiscales y también en la parte del control de los gastos. Este crecimiento se sostuvo hasta el 2022, pero a partir de ese año los ingresos fiscales como porcentaje del PIB han venido disminuyendo, se han venido deteriorando. Esto ya nos está mostrando un crecimiento, ya no está mostrando un crecimiento importante que realmente sostenga la necesidad de la economía. Esto nos lleva a poner pues un poco en duda, ¿verdad?, lo que son los beneficios que podríamos estar teniendo de la reforma fiscal en términos de los resultados por el lado de los ingresos a largo plazo. Pareciera que esta reforma ya se está erosionando. Acá también se observa lo que es la parte puramente de los impuestos, se observa cómo los impuestos por los ingresos y utilidades han comenzado a tener un decrecimiento, han sido crecimientos menores cada año y que incluso en el 2024 tuvieron números negativos. Igualmente, por el lado de las ventas e incluso pues, del consumo, estos impuestos han venido erosionándose. Eso por el lado de los ingresos. Entonces, tenemos que por el lado de los ingresos ya la reforma no nos está contribuyendo como esperábamos y además de eso, la reforma fiscal ha implicado hacer un ajuste en lo que es el lado del gasto, lo que ha tenido también un costo social bastante importante. Es decir, la reforma no ha logrado tener un impacto a la hora de recaudar ingresos y al lado de esta situación se ha tenido que hacer deterioros en la inversión pública. En el gráfico de la izquierda, de las barras azules, se observa cómo el gasto del gobierno como porcentaje del PIB ha tenido un deterioro en los últimos años y esto empieza también a afectar
a programas en términos de inversión pública, inversión social. Precisamente el gráfico de la derecha, de las barras naranjas, muestra cómo este gasto público social ha caído en alrededor de un 20% en los últimos años y no se ha logrado recuperar. Para ejemplificar un poco mejor esto, lo vamos a ver por área, por división de lo que es el gasto público. En primera parte tenemos lo que es el gasto en protección social, que recordemos que el gasto de protección social contempla todo lo que es referente a términos de pensiones y a ayuda a familias en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. Este gráfico nos muestra que a pesar de tener una tendencia un poco creciente y que incluso en el último año ha tenido una leve recuperación, no es suficiente para atender las necesidades de la población. Por el lado también de lo que es la educación, vamos a ver que en los últimos años esta inversión en educación como porcentaje del PIB ha estado por debajo del 6%, muy lejos del 8%, que es lo que se establece dentro de lo que es la Constitución política, ¿verdad? Y según el último informe presentado por el Estado de la Nación, el 10º informe del Estado de la Nación sobre lo que es la educación, se proyecta que para este año este gasto en educación sea de un 5%, es decir, aún menor del que ya se ha tenido en los últimos años. Esto pues pone en riesgo todo lo que es la parte de talento humano, que como antes mencionaba don Marco, es lo que ha estado pues mejorando un poco la parte pues del IMAE, ¿verdad? En la parte pues de terciaria y secundaria. Además de eso, en lo que es referente a la evolución del gasto en salud, vemos un comportamiento similar a los anteriores, es decir, también ha tenido una disminución importante. Para el último año, representó un 5.67% como porcentaje del PIB, cuando el promedio que tiene la OCDE es de alrededor de un 9%, es decir, estamos muy por debajo del promedio que tiene la OCDE. Continuando, tenemos por el lado de vivienda, en lo que es vivienda, la cantidad de bonos otorgados de vivienda han caído en los últimos años. Eso se refleja en la línea celeste-azul del gráfico de la izquierda. E incluso el costo total de esos bonos de vivienda pagados no han aumentado significativamente. Y el gasto general en lo que es vivienda como porcentaje del PIB también ha caído en los últimos años, como se refleja en el gráfico de la derecha. Por el lado de la seguridad, es lamentable ver cómo la tasa de homicidios se ha incrementado bastante. Se observa una tasa de homicidios que se ha duplicado del 2013 al 2023 y se observa un crecimiento pronunciado bastante importante a partir del año 2022. Esto también se alinea con el presupuesto que tiene el Poder Judicial, el cual, como se observa en este gráfico, ha disminuido significativamente y que incluso en la última presentación de presupuesto se observa que esta partida no ha incrementado como debería incrementarse. Entonces, seguidamente, la parte de la evolución reciente que tenemos de los balances fiscales refleja con claridad los efectos de la desaceleración en los ingresos tributarios y los retos estructurales de la política fiscal que tenemos a partir del año 2022, cuando justamente este balance primario se ha venido reduciendo. Se ha perdido lo que es el balance primario que habíamos obtenido producto de la reforma fiscal, y este retroceso evidencia pues la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante una recaudación débil y que también que tiene un gasto rígido. Tenemos entonces ingresos que no crecen, un gasto social que se viene deteriorando y paralelo a ello tenemos pagos por intereses muy importantes como porcentaje de la deuda pública que no hemos logrado reducir.
Inclusive si se compara este promedio del nivel de intereses con el promedio de todo el periodo 2006-2025 que tenemos en el gráfico del lado de la derecha, se observa que este interés actual está por encima de todo este promedio y es muy superior al que se tenía durante los años 2008-2016. Y esto nos indica que nuestra carga de intereses es muy alto, algo que se confirma cuando vemos cómo está el nivel de intereses en el resto del mundo. Vemos, por ejemplo, comparándonos con Latinoamérica e inclusive aún más con la OCDE, nuestra carga de intereses es muy alta. Uno de los ejercicios que hicimos como parte de este informe fue hacer una comparación de la deuda como porcentaje del PIB, asumiendo un tipo de cambio constante. Al realizar pues, dicho ejercicio, lo que obtuvimos es que la baja de la deuda se atribuye a un dólar barato, alrededor de los 500 colones que hemos tenido todo este tiempo. Si el tipo de cambio de nuevo sube, esa ganancia podría quizás deshacerse. El mensaje acá es, bueno, hicimos una reforma fiscal que en un inicio logró aumentar ingresos, pero que finalmente en los últimos años este incremento no se ha perpetuado, no lo vemos a largo plazo. A la vez que hemos deteriorado la parte pues, del gasto público, del gasto social, erosionando toda la parte pues, de ayudas pues, a la población, y todo esto para tratar de ubicar la deuda pública como porcentaje del PIB por debajo de un 60%. Pero gran parte de este esfuerzo, como se observa acá, obedece al haber mantenido un tipo de cambio constante. Casi 3 puntos porcentuales, como se observa ahí, del 58% al 61% para el 2025, la reducción de la deuda se le puede asumir justamente al tipo de cambio. Son los principales. Ahora vamos, ya para ir concluyendo, pues las conclusiones de nuestro informe. Gracias, Ivania. A manera de conclusión y para presentar algunas reflexiones con respecto a este informe, hemos tratado de resumir en un par de slides cuál es el panorama que tenemos. Entonces, no podemos obviar que definitivamente estamos en un panorama de incertidumbre a nivel global, principalmente porque no solo tenemos en riesgo nuestros principales productos de exportación relacionado con el régimen especial, sino porque también la economía mundial en términos generales viene mostrando un decrecimiento y eso hace que nuestros principales socios comerciales pues vayan a consumir y vayan a comprar menos. Por tanto, esto nos afecta en términos generales. Ese arancel del 15% que nos han impuesto relativamente nos pone en desventaja con los sectores más dinámicos de la economía nacional, pero también pone en riesgo la inversión extranjera, nos hace perder competitividad incluso con otros países de la región como Guatemala, Honduras, El Salvador, como Colombia, que tienen tasas arancelarias relativamente más favorables con respecto a las nuestras, y es difícil vislumbrar que ante una eventual negociación logremos tener un trato muchísimo mejor al que tenemos actualmente. La economía local no crece, eso queda en evidencia, es clarísimo. Sin crecimiento pues tenemos menos posibilidades de empleo. Si hay menos posibilidades de empleo, los hogares tienen menos ingresos disponibles, hay una menor posibilidad para la inversión, hay un menor consumo y hay una menor recaudación. Entonces, al final de cuentas, uno de los principales problemas que Ivania nos exponía, que son unos ingresos que dejan de crecer
en los últimos años, también se van a ver afectados o se siguen viendo afectados y se pronuncian por una economía local que no crece, que además es la economía local la que paga impuestos. Recordemos que el régimen especial de las zonas francas, que son el motor que nos hace ver bien, digamos, en términos de crecimiento, pues no paga impuestos porque supone que hay una contraparte que es la generación de empleos, pero la parte que sí paga impuestos, pues no está creciendo. Entonces, acá es un llamado a la atención de políticas públicas que nos permitan reactivar esta parte de la economía. Los sectores más vulnerables terminan siendo los grandes perdedores ante esta situación macroeconómica, que en términos de los números pareciera hacernos ver bien, tasas de crecimiento comparadas a otros países que son relativamente mayores, por ejemplo, pero que en el fondo pues no revela los problemas estructurales que tenemos en materia de empleo y que tenemos en materia de inversión y gasto social, como también presentábamos, con un sacrificio importante en materia de recursos para educación, para salud, para vivienda, para seguridad, entre otras. El Banco Central nos parece que sigue comprometiendo la credibilidad de la política monetaria, si bien hizo un ajuste en su último anuncio al llevarla al 3.75%. Esto obviamente ha sido un proceso sumamente lento, demasiado cauteloso desde nuestro punto de vista, y esto muestra que existe una desconexión entre la política monetaria y el comportamiento de los precios en nuestra economía. La inflación negativa, como vimos, persiste, puede agravar problemas estructurales que ya mencionaba. Los agentes económicos postergan consumo, las empresas deben ajustar costos para reducir su producción, lo que también atenta contra tener mayores ventas, tener mayores posibilidades de empleo, entre otros. Y la inflación, como vimos, pues no termina afectando a todos por igual. El hecho de tener una inflación negativa no quiere decir que los hogares no están sintiendo el costo de la vida. Definitivamente, para aquellos hogares con ingresos menores existe una presión sobre el costo de la vida. La reforma fiscal que se aprobó en el 2018 creo que ya tuvo los resultados que esperábamos. No es posible pedirle más. Mostró un impacto, digamos, significativo en algún momento en incremento de ingresos, pero también ha tenido un costo importante, significativo en la reducción de la inversión y el gasto público social. Es decir, ya no podemos seguir estrujando más el gasto y la inversión pública social para tratar de mantener una relación deuda-PIB por debajo del 60%. Ese esfuerzo, como lo mencionaba, pues ha impactado programas sociales importantes. Estos ingresos de la reforma fiscal, lo mencionábamos, han comenzado a erosionarse, y ante una economía con tasas de crecimiento menores, es muy probable que en los próximos años observemos menores ingresos, teniendo que recurrir cada vez más a financiamiento externo. Y esto me lleva al otro punto: tenemos una deuda y un pago de intereses importante, que sigue siendo un problema sin resolverlo, un panorama que nos hace muy frágiles ante la regla fiscal, debido a que tenemos menos ingresos y ya no podemos ajustar, al menos de nuestro punto de vista, o seguir ajustando más la inversión pública social. E incluso pareciera, por el ejercicio que hacemos de tomar un tipo de cambio fijo, por ejemplo, el tipo de cambio que tomamos fue el tipo de cambio que teníamos en el 2022, que andaba alrededor de los 585 colones. ¿Qué hubiera pasado si ese tipo de cambio se hubiese mantenido? Pues no estaríamos necesariamente por debajo de esa relación deuda-PIB del 60%. Entonces, el límite que nos hace estar por debajo de ese 60%, que es lo que le da posibilidad a las instituciones públicas de continuar invirtiendo, entre otras cosas, pues es muy sensible. Una pequeña variación del tipo de cambio puede hacer que el próximo año estemos con una relación deuda-PIB por encima del 60%. Entonces, algunas reflexiones finales alrededor de esto. Pues el gran reto es reactivar la economía local, pues a corto plazo. Necesitamos una mayor disponibilidad de ingresos, que requiere que no solo el régimen especial crezca, sino también el régimen definitivo.
y es fundamental recuperar el sector agropecuario, el turismo, la construcción y la inversión en infraestructura pública. Incluso allí tenemos amplias posibilidades de reactivar la economía en términos de infraestructura pública, infraestructura relacionada con la movilidad, infraestructura relacionada, por ejemplo, con temas de sostenibilidad ambiental, con temas incluso de energía para dar sustento a una movilidad eléctrica. Pareciera que en términos del sector agropecuario, incluso uno de los expertos que tuvimos en el marco del 30 aniversario nos hablaba de que es necesario hacer una especie de reconfiguración o reconversión del sector agropecuario para ponerlo a competir dentro de la economía local, porque aunado a los temas cambiarios, a las diferencias que tenemos en la economía local, estamos perdiendo competitividad con el resto de países cercanos, lo que hace que el sector agrícola tenga una situación bastante difícil en estos momentos. El turismo necesitamos recuperarnos, necesitamos volvernos atractivos, y esto también pasa porque el tipo de cambio nos está pasando una factura en términos de competitividad, pero también probablemente hay otros temas como la seguridad que nos está afectando como un destino pues ideal para visitar. Sigue existiendo espacio para reducir la tasa de política monetaria, de tal forma que las tasas del mercado se ajusten a la baja y dejen espacio para reactivar la economía mediante el consumo y la inversión. No quiere decir que esto sea una solución, no quiere decir que menores tasas de interés pues van a darnos ese salto que necesitamos, pero puede ayudar a mejorar y a reactivar la economía local. Comienza a ser necesario un consenso y una discusión sobre lo que es una reforma fiscal. Definitivamente es un tema que no nos gusta porque implica hablar de impuestos, pero ante el panorama que tenemos necesitamos buscar cómo garantizar mejores ingresos para el Estado, pero también tenemos que hablar de una reforma que sea justa y solidaria, que nos permita retomar esa ruta para fortalecer el gasto público social. Necesitamos reorientar la política para definir cómo recuperar prioritariamente la educación, la salud, la seguridad, entre otras. Estamos claros que no es solo aumentar los recursos, también tiene que haber un cambio en la forma en que se asignan y que se gastan los recursos, que pueda haber una evaluación, que podamos tener mecanismos y indicadores para garantizar que ese mayor gasto en todos estos sectores pues sea efectivo y sea eficiente. La necesidad de un financiamiento a un menor costo, junto con medidas que nos permitan bajar los intereses de la deuda, es fundamental, y todas estas propuestas nosotros diríamos que no se pueden hacer en el marco de una nueva administración, ahora que vienen las elecciones, sino que tienen que ser con visión país. Esto va más allá de un periodo electoral, por tanto los compromisos, incluso a los que, o más bien las propuestas a las que lleguen las y los próximos candidatos al gobierno, tienen que estar fundamentadas claramente en políticas públicas que no solo nos presenten un panorama mejor o un panorama de promesas en términos de inversión, sino también de dónde o cómo vamos a mejorar nuestra situación económica para tener recursos que nos permitan tener el país al que todas y todos aspiramos. Muchísimas gracias. Con esto pues, dejamos el espacio para consultas o preguntas. Muchas gracias a don Marco Toya, director del CIMPE, y a Ivania Bolaños, investigadora y académica del CIMPE, por compartirnos los resultados de este segundo informe de política macroeconómica por parte del CIMPE. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo de estos resultados. Sigan atentos a más información relacionada con el quehacer de la Universidad Nacional, y que desde esta oficina de comunicación compartimos con ustedes por tener ese alto valor e interés público. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tengan todas y todos un feliz jueves.